La herencia de Jesús, buenos días. Buenos Nosotros días. estamos aquí, tal, Víctor, Eben. Como ustedes saben, hace unos días celebramos la fiesta de las Pascuas y nosotros en nuestra reunión queremos hablar sobre esto. Vamos a escuchar un poco sobre lo que aconteció en la historia bíblica, detalles. Luego vamos a hablar sobre el significado, cómo eso se cumple en el Mesías, en el Nuevo Testamento, y también vamos a terminar con algo práctico para nuestra vida. Así que tal, por favor, cuéntanos un poco cómo todo comenzó y cuándo generalmente comenzó. Entonces, la historia del Éxodo empezó incluso en la época de Abraham, cuando Dios se le revela y le dice lo que va a pasar en el futuro. Génesis 15, del 13 a 14 y 16 dice lo que leemos. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que quiere decir, Dios le dice a Abraham: tu descendencia prometida se encontrará entre un pueblo extranjero. Todavía no dice su nombre, que no conoce, esclavos por 400 años. Y después de eso, Dios va a juzgar ese mismo pueblo y sacar a su pueblo de vuelta y devolverlos a la tierra prometida. Se podría decir que ahí empieza la historia de la salida de Egipto, porque Dios ya está diciendo que esto va a pasar. Y esto realmente trae mucho consuelo, saber que Dios es soberano y Él tiene sus tiempos y Él sabe todo lo que va a pasar exactamente cuando... Y podemos estar confiados en que las cosas pasarán en su tiempo, y él sabía que esto iba a pasar tal cual así. Y a continuación Jacob sigue la historia de José y su fama en Egipto, baja toda su familia a Egipto, familia grande. Por el tiempo que pasó ascendió un nuevo faraón que no conocía a José o esa historia, y de hecho no ve la multiplicación del pueblo de Israel en Egipto tanto como una bendición, sino como una amenaza. Y él decide convertir al pueblo de Israel en esclavos de una forma dura. Además, él ordena a dos parteras hebreas diciéndoles matar a todos los niños varones que tengan los hebreos, que nazcan. Dice que ellas son temerosas de Dios más que de Faraón, y con valentía y fe deciden no hacerlo, no obedecer a Faraón. Faraón entiende que le desobedecieron, le dice a todo su pueblo matar a todos los niños varones, pero los padres de un bebé deciden esconderlo. Lo ponen dentro de una canasta y lo pusieron a orillas del río. Y de una forma sorprendente o no tan sorprendente, el mismo bebé se dirige hacia la familia de Faraón, más exactamente la hija de Faraón, la mismísima hija de Faraón. Lo tomó dentro de la familia de Faraón, que ordenó matar a todos los niños varones. La misma hija de Faraón le pondría por nombre Moisés, y a Moisés todos conocemos así. Fue como él creció en Egipto, en la casa de la realeza, hasta que a los 40 años sale afuera y da vueltas entre sus hermanos hebreos, y ve a un hombre egipcio que golpea a uno de los hebreos. Moisés mira hacia la izquierda, hacia la derecha, golpea al egipcio, lo mata, lo entierra bajo la arena. Un día después entiende que todos saben lo que pasó. Faraón lo manda a llamar, él deja todo y se escapa. Se escapa al desierto, llega a Medina y ahí se encuentra con Jetro y con su futura esposa Séfora. Pasaron otros 40 años luego. Dios se le revela a Moisés a través de la zarza ardiente y lo manda a volver a Faraón y a sacar a su pueblo de allí, de la esclavitud. Moisés, que no creo que haya estado muy contento con la idea de tener que volver al mismo lugar, tenía mucho miedo, y él le da a Dios un motivo tras otro, porque él no puede ser esa persona que saque al pueblo, que tiene problemas con el habla. Dios lo fortalece, y lo más importante, le promete que él va a estar con él, le da unas cuantas señales, le dice que Aarón va a estar con él. Dios no se rinde y le dice que él tiene que sacar a su pueblo de Egipto. Cuando Moisés vuelve a Egipto, junto con Aarón se presentan ante Faraón y le dice: libera a mi pueblo. Faraón endurece su corazón, y es por su reacción empiezan las 10 plagas. Momento. ¿No es que Dios endurece el corazón a Faraón?
Es interesante, muchos de nosotros creemos que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón, pero en realidad está escrito que Dios sabía que Faraón endurecería su corazón, pero en las primeras 5 plagas que vinieron desde la primera vez y le pidieron salir, dice fue que Faraón fue que endureció su corazón. Solo después de eso, que se le dio tiempo para arrepentirse, es Dios el que endureció su corazón. Entonces Dios sabía que él endurecería su corazón, pero le dio la oportunidad y luego fue Dios el que endureció su corazón. En verdad es un buen punto, es importante entenderlo. No es que Dios simplemente endureció su corazón, fue decisión de Faraón primeramente. Luego de las 9 plagas llega la última, la muerte de los primogénitos. Dios le da a Moisés instrucciones específicas que Moisés le transmite a todo el pueblo. Es importante recordar que la muerte de los primogénitos era válida para toda la tierra de Egipto, para los egipcios como también para los hebreos que estaban allí. La única diferencia entre la muerte de los primogénitos y de los que no morirían es la obediencia exacta de las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y estas fueron las instrucciones. El 14 del mes de Nisan, es la tarde-noche de la que estamos hablando, de la muerte de los primogénitos, en tiempo de primavera, antes que oscurezca, toda familia tenía que sacrificar a una oveja o una cabra. Muchas veces pensamos que eran solo ovejas. De hecho, Dios dice que de las ovejas o de las cabras, el animal debía ser sin defecto, de 1 año. Atención aquí, está prohibido quebrarle cualquier hueso. Okay. A la misma oveja, vamos a llamarla oveja, había que asarla al fuego y comerla entera y quemar lo que quedara de ella hasta la mañana. Nada debía de quedar. Exacto. Aunque se podría decir asado egipcio. Si las familias sabían que no podrían terminar la oveja solos, ellos debían organizarse con otras familias, hablar con los vecinos. Lo importante aquí, no importa qué familia sea, todos debían comer en una misma casa. Y en esa misma casa tomarían la sangre de la oveja que sacrificaron y la debían poner en los postes y en el dentil de la puerta. Y Dios les dice que esa sangre sería de señal para cuando en la noche Dios traería el juicio sobre la tierra de Egipto y pasar entre las casas. Él pasaría por encima de las casas que tenían la sangre, no por lo que ellos hayan hecho, sino por la sangre que estaba en las casas. O sea, la palabra lifsoach significa saltar. Dios saltó las casas, no tomando los primogénitos de esas mismas casas, y ahí viene el nombre de Pesaj, Pascua. Aparte de las instrucciones de la sangre, se les ordena no comer pan leudado, sino 7 días comer matzot, pan sin levadura. Esta es la fiesta de Pesaj, el 14 de Nisan, y el 15 del mes de Nisan empieza la fiesta de los matzot, o sea, de los panes sin levadura. Y se les dice que durante 7 días no comerán nada leudado, no comerán levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. En la misma tarde del primer Pesaj, Dios les dice, presten atención, ustedes van a festejar y recordar cada año. Para Dios era muy importante este tema. Cierto, exactamente. De hecho, el segundo año, o sea, 1 año después, en el desierto, Dios les recuerda, presten atención que ustedes festejan esta fiesta y vuelve a las instrucciones. Es cierto, es importante y es interesante ver el tema educacional. Él habla de la importancia de transmitir esta historia a nuestros hijos. Todavía no tenemos, pero vale la pena que recordemos este tema. Éxodo 12, del 26 al 27 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En el medio de la noche, toda persona que no tuviese la sangre en su casa murió. Desde las personas hasta los animales está escrito que hubo gran grito en Egipto. Este acontecimiento hizo que Faraón diga, basta, yo los libero, váyanse de aquí. Los israelíes toman todo lo que pueden tomar de los egipcios, salen de allí. Pero después de muy poco tiempo, Faraón se arrepiente y sale contra ellos, al desierto, con su ejército. Con Faraón o sin Faraón, él envía su ejército tras ellos. El pueblo de Israel tiene por un lado el mar y por el otro ven que el ejército egipcio se les acerca, hay presión, se ponen nerviosos. Dicen, ¿no hay suficientes tumbas en Egipto que tenemos que morir aquí?
Y como vimos antes, Moisés les dice el famoso dicho de Éxodo 14:14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que significa, Dios peleará no es algo que tenga que ver con ustedes. Ustedes no podrán salvarse a sí mismos en este lugar. Es algo que Dios hará. Él hará algo. Moisés no sabía que después de esto Dios le dice a Moisés de poner la vara en el mar. Y lo pone, Dios pelea por ellos, les abre el mar, el pueblo de Israel pasan a través del mar. Los egipcios pasan tras ellos, Dios les cierra el mar y así termina el éxodo de Egipto, este gran acontecimiento. Estuvieron dando vueltas por el desierto, llegaron al monte Sinaí y luego de 40 años entraron por fin a la tierra prometida. Esta es la historia. De hecho, nosotros sabemos que Dios los libró de la esclavitud de Egipto, pero hay otra esclavitud que nosotros vemos que hoy en día hay mucha gente que son esclavos de lo mismo y todavía no salieron de allí, y esto es la esclavitud del pecado. Gracias, Tal, por la explicación. Fue bien directa y entendible. Y es bueno mirar para atrás para ver a dónde nosotros vamos y lo que va a suceder. Lo que vemos nosotros es que mediante todo este tiempo que tú nos contaste, Dios siempre fue fiel. Él siempre fue fiel y sus promesas son fieles, e incluso en este tiempo difícil que pasaron en Egipto. Yo quiero seguir con algo que vos dijiste, que es el pecado, el problema del pecado. Entre nosotros, muchas veces no queremos hablar sobre el tema del pecado, pero la verdad es que las fiestas del Pesaj tenemos que hablar del pecado. Yo quiero explicar lo que voy a decir. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, yo creo que estaban muy emocionados. Piensen, 400 años, generación tras generación, estaban ahí en esclavitud, y llegó el momento y está ahí nuestra liberación. Y yo creo que muchísima gente estaban súper contentos de que salían y decían: yo no voy a volver nunca más acá. Y vemos que Pesaj es pasar de esclavitud a libertad. Y yo creo que es verdad, pero en parte. ¿Qué es lo que verdaderamente pasó? El pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel salió? Exacto. Ellos salieron de esclavitud a una migración de 40 años. Yo no creo que eso sea una liberación. ¿Sabes qué? Muchas personas dijeron que era mucho mejor para ellos estar en Egipto y querían volver. Es raro, personas que se sentían en esclavitud y ¿qué clase de libertad es esta? Esto lo que muestra a nosotros es que ellos verdaderamente no experimentaron la verdadera liberación. Ellos no experimentaron la liberación que Dios tenía preparada para ellos. La redención que ellos recibieron era en parte y nos espera una redención completa. Esto es lo que yo quiero explicar hoy. Voy a empezar por el final. Jesús es el Cordero del Pesaj. Mediante su muerte recibimos la vida, mediante el sufrimiento de Él. Dios pasó por encima de nosotros y lo único que tenemos que hacer nosotros es creer en este Cordero. Mediante lo que pasó al Cordero en Egipto, la gente fue salvada de la muerte. Las mismas personas y también los primogénitos. Y Dios dice que la misma noche Él iba a matar a todos los primogénitos. Pero ¿por qué los primogénitos? ¿Por qué son tan importantes los primogénitos? Para poder entender esto, nosotros tenemos que estamos hablando de una cultura diferente de lo que vivimos hoy en día. Hoy en día lo que vemos es lo que es el yo. Individualmente uno piensa, cada uno piensa en sí mismo, se puede decir. Pero en aquel tiempo, era todo más como familia, era todo más familiar. Una persona que respeta a su familia recibe mucho honor y da mucho honor a su familia, pero la persona que avergüenza a su familia, avergüenza a toda la familia. Y en el centro de la familia, ¿quién estaba? El primogénito, el que iba a recibir la herencia, la persona como la más importante, la que mostraba el poder de la familia, el primogénito. Ellos tenían más privilegios. ¿Qué es lo que nos está mostrando Dios aquí? ¿Por qué el primogénito? Porque era el principal.
era el principal de la familia y el más querido. Y Dios dice, yo me merezco el primogénito, lo mejor de la familia. ¿Y por qué? Porque ustedes están en deuda. Todas las personas y todas las familias del mundo están en deuda. Y esto es porque el pecado que tenemos y que hay en el mundo desde la creación, nosotros estamos en deuda. Y Abraham entiende esto. Dios le dice, tenés que sacrificar a tu hijo, a Isaac. Y era el primogénito, ¿no? Y Abraham lo entendió y él dice, entonces lo que está pasando acá es algo que yo tengo que hacer con el pecado. Si, por ejemplo, si Abraham hubiera escuchado, anda a tu casa y sacrifica a tu esposa, él hubiera entendido que no tenía nada que ver. Pero cuando Dios le dijo del primogénito, Abraham estaba preparado. Pero nosotros vemos como Dios le muestra su gracia y Dios muestra que Él está correcto y que Él está buscando justicia, pero Él es fiel y en el mismo lugar Dios sacrificó a su Hijo, a Jesús el Mesías, a su primogénito. En la fiesta de Pesaj es imposible no hablar sobre el pecado. Hay muchas preguntas en el aire que no tenemos respuestas. Todo el mundo está en deuda. La misma noche en Egipto, cada familia tenían dos opciones. O el primogénito moría o el cordero moría. Uno de los dos tenía que morir. No sé, no es muy lindo escuchar esto, pero esta es la fiesta del Pesaj. Cada primogénito que quedaba con vida, ¿era por qué? Era por causa del cordero, porque el cordero había muerto por él. Entonces ahora vimos partes de las plagas influenciaban a algunas personas o a otras. Pero esta plaga, la última, todo el mundo la sufría, los egipcios y también los hebreos. No importa si sos egipcio, judío, si sos cristiano, no importa si sos de la calle. Si vos no estás bajo la sangre del cordero, vos estás en problema. Esto es lo que está pasando hoy en el mundo. Nosotros vamos y caminamos con nuestros pensamientos y estamos en peligro. Hay algo interesante en Éxodo 12, versículo 22. Muchas veces lo pasamos por arriba, pero dice que una vez que la sangre del cordero pintaba la entrada de la casa, se decía que no tenían que salir de las casas hasta la mañana. Dios dice algo muy claro. Si vos salís de esta casa, si vos salís de la casa, vos vas a encontrarte solo enfrente mío y en juicio. No importa qué sos, si sos hebreo, si sos egipcio, no importa si sos bueno o malo, si no estás bajo la sangre del cordero, vos estás en juicio. Entonces esto es algo que se le dice a los hijos de Israel. Hay algo muy importante, interesante aquí. Algo que dice acá que es muy radical. ¿Qué es lo que dice? No hay otra forma de salvarse del juicio. No hay otro nombre bajo los cielos que nos sirva a nosotros para salvarnos. Eso es lo que dice en la Torah. Si salimos de Egipto solos, vamos a estar perdidos. Y lo que nos muestra la vida de Egipto nos muestra la vida en el mundo. Si caminamos solos, estamos perdidos. Lo que nos muestra después de Egipto nos muestra la liberación, una vida nueva que tenemos. Pero verdaderamente, ¿qué es lo que nos autoriza a nosotros pasar desde la vida en Egipto a la vida fuera de Egipto? Es solo mediante la sangre del Cordero, solo la muerte del Cordero. Y esto es el Pesaj. Es la autorización salir de Egipto mediante la sangre del Cordero. Y esto no tiene que ser raro para la gente que lee la Torah. Es el Cordero que toma mi culpa, es de acá y fue durante toda la historia del pueblo de Israel, hasta que llega a la persona que lo completó. Vos tenés razón. Jesús en Jerusalén,
Nosotros saltamos un par de años. Se sienta con sus discípulos Jesús. Celebran la Pesaj. Y Jesús dice algo muy interesante. Dice, deseé mucho comer esta Pascua con ustedes. Él entendía lo que estaba pasando. Dice, la hora ha llegado para mí. Él bendice el pan, bendice el vino, pero una cosa que él hace, él no bendice, es como que algo está faltando. Ninguno de los evangelios no hablan del Cordero. Y piensen, o sea, lo que pensaron los discípulos, o sea, estamos en el Pesaj, hay pan, hay vino, es como para recibir el Shabbat, pero ¿dónde está el Cordero? Estamos en el Pesaj. Pero el Pesaj, el Cordero estaba enfrente de ellos. El Cordero estaba enfrente de ellos. Juan el Bautista entiende esto. Cuando lo ve, dice, Él es el Cordero de Dios que nos salva del pecado. Miren lo que dice Pablo en los Corintios. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y esta es la única razón por la cual Dios pasa por arriba a alguien, por el Cordero de la Pascua. Entonces, el Cordero de la Pascua, del Pesaj, es relevante para nosotros porque nos muestra una forma clara del programa que Dios tiene para el hombre. La salida de Egipto nos muestra muchas cosas y los que nos muestran los que pasan en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros estuvo en Egipto. Y hoy si estamos en la luz y vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, la diferencia que hay entre vivir en Egipto y estar fuera de Egipto, vemos que es mediante la sangre del Cordero. Cuando nosotros entendemos esto y cuando entendemos lo que Jesús hace, nosotros entendemos quiénes somos nosotros, quién es Jesús, y en este contexto entenderemos la fiesta del Pesaj. Entonces la primera cosa es que la libertad verdadera es mediante la sangre del Cordero. Ese Cordero es Jesús. Te puedo pedir que leas en Hebreos capítulo 3. Es un capítulo bastante interesante que compara entre Jesús y Moisés y cuáles las diferencias que tienen y las similitudes. Uno puede investigar y qué pasa ahí con Moisés y Jesús en ese capítulo. Así que versículo 12, Evan. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No todos los que salieron a Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y no vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sí, gracias. Nosotros leemos que la misma generación no experimentaron el reposo de Dios. Pasearon por el desierto y cuando salieron ellos de la esclavitud, pero ese paso fue solo en parte, porque ellos endurecieron su corazón, ellos les faltó fe. Y esta es la parte triste de Pascua, de Pesaj. Incluso cuando Dios libera a personas, hay personas que todavía escogen volver atrás y me gustaba mejor ahí en Egipto o quería estar allá. ¿Qué es esta liberación? Entonces ellos prefieren volver atrás. Y entonces Moisés sacó a la gente en parte, pero Jesús Él lo hace de una forma completa. Era una forma que Él nos transforma en nuestras vidas.
En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La salida de Egipto fue impresionante y muy grande, pero la salvación completa viene solo por parte de Jesús. Y nosotros verdaderamente necesitamos un diferente Cordero. Decime, Eben. Entonces, prácticamente, ¿cómo puedo vivir mi vida para poder disfrutar esta libertad? ¿Cómo puedo yo ver que no estoy caminando por el desierto? ¿Cómo puedo dirigirme al reposo que Dios tiene? Tú estás preguntando aquí una pregunta muy buena e importante. Y yo quiero quizás aquí apuntar un poco sobre lo que tú dijiste. Cuando Moisés les sacó a ellos a la libertad, pero ellos no experimentaron una libertad completa. ¿Y qué es lo que nosotros podemos tener en cuenta de eso cuando nosotros observamos al pueblo de Israel, cómo ellos salieron de Egipto? Inmediatamente comenzaron las quejas. Tal, tú recordaste esto, Moisés se pone allí y en el Mar Rojo y le dicen, ¿para qué nos trajiste hasta aquí si tendríamos que haber muerto allí? ¿Para qué? ¿Para eso nos sacaste a nosotros? Y las quejas continuaron, no tenemos agua, nos trajiste aquí para morir, para cosas, después la falta de alimento, ¿dónde está la comida? ¿Qué es esto? ¿Qué pudo haber sido esto? Dios, ¿de verdad tú estás entre nosotros? Eso es lo que ellos dijeron, venían en queja una detrás de otra. ¿Y de qué esto se produce, esta queja, este tipo de diálogo? Ellos empezaron a dudar en cuanto a la relación con Dios, incluso todo lo que Él hizo por ellos, todo lo que experimentaron, cómo Dios les liberó de Egipto. Escuchamos sobre eso, cómo ellos, cómo Dios incluso les dio a ellos comida de manera sobrenatural. Recordar la cosa más importante, incluso los primogénitos, los niños valorosos en su familia, Dios les salvó. Todas las cosas que Él hizo y que les dio un nuevo pacto, les guió con la nube, con el fuego, la columna, todas esas cosas ellos le vieron, experimentaron y las quejas aún no se detuvieron. El corazón de ellos decidió no confiar en el Dios bueno de Abraham. El corazón de ellos decidió mirar todo alrededor y tomar en cuenta de que Dios no le importaba. Era lo que ellos pensaban. A ellos les faltaba fe en el Dios vivo. Eso es lo que faltaba. Y como el pueblo de Israel, con una guianza de corazón que les llevó a quejarse de una manera diferente y tratar de tomar todas las cosas a la vida y finalmente alejarse de Dios. Este tipo de manera de manejarse con este tipo de corazón, todo lo que Dios quería darles a ellos, se les alejó. Y la verdad es que en el desierto se quedaron, ya que ellos no llegaron a la tierra prometida. Nuevamente, ¿qué era lo que les faltaba? Era fe, seguridad, confianza en el buen Dios que ellos tenían. Ellos no tenían eso como base. Es una base muy importante para nosotros, hoy, pueblo de Dios, que nosotros no dudemos de la bonanza de Dios para con nosotros. En favor de nuestra familia, en favor de nuestro pueblo. También incluso si yo mismo pasé cosas difíciles en mi vida. Hoy yo estoy pasando cosas que no son fáciles, cambios muy drásticos que no esperaba. Pero que nosotros confiemos y entendamos en el Dios de Israel, incluso que las cosas a veces no salen. Pero es un tema de elección, porque en esta generación, esta la que Moisés dirigió, hubo dos personas que eligieron diferente. ¿Recuerdan la historia de los espías? Que Moisés envió 12 y regresaron y hubo 2 que creyeron. Josué y Caleb. Ellos 2
que no temieron de lo que vieron con sus ojos naturales. 2 que confiaron en la bonanza y la guianza de Dios, y ellos fueron los que finalmente pudieron entrar a la tierra prometida. Que nosotros podamos elegir como ellos, estos hombres que de verdad en estos días, incluso en estos días del corona, o cosas que fueron en el pasado y que vendrán en el futuro, que nosotros también tengamos situaciones así que van a venir, que no van a ser cómodas, difíciles, vamos a ser de los pocos que creen en Él, en el buen Dios, aquel que podamos poner una buena base. Así que déjenme, por favor, permítanme, qué es lo que estuvimos hablando hoy en esta reunión. Tal explicó desde Abraham hasta que el pueblo de Israel llegó hasta la tierra prometida, qué sucedió, cómo todo fue aconteciendo. También hablaste acerca de los detalles, cómo Dios les movió, incluso con el tema de las plagas. Como dijiste en el principio, Dios sabe cuándo sucede y cómo sucederá. Víctor, tú continuaste y nos diste el significado de la Pascua que no terminó, no lo sé, hace como 3.500 años atrás. Era relevante para lo que pasaba allá, pero también es muy importante para lo que iba a venir después, que es Jesús, es el Cordero. Y como agregado, explicaste algo muy importante, porque hay algo bien triste en toda esta historia de la Pascua, que Moisés liberó al pueblo de Israel, sí, pero ellos no pudieron experimentar la liberación por completo. Y nosotros queremos terminar nuestra reunión, este tiempo, en una oración corta, que Dios de verdad nos pueda apuntar acerca de su verdad en nuestra vida. Padre, gracias. Señor, te agradecemos porque tú actuaste en el pueblo de Israel y tú has sido fiel por muchísimos años. Entonces, hoy en el futuro, nosotros sabemos que es la verdad. Señor, nosotros queremos tener esta seguridad en ti y en el milagro de la Pascua que es Jesús, porque tú eres la única respuesta para nosotros. Señor, en contra de todo lo que pasó con el pueblo de Israel, nosotros no queremos dudar. No importa más sucederá, lo que pasará, nosotros sabemos que tú eres bueno y que tú serás bueno. Gracias, por favor, ayúdanos a ser buenos, a ser personas que te levantan a ti en cada situación. En el nombre de Jesús, amén. Como escuchamos en el mensaje, en la mañana de hoy,